Hola chicos, en el video de hoy les explicaré cómo es que se realizan las transformaciones de variables cualitativas, por qué es que son importantes, cuáles son los tipos principales de transformaciones cualitativas que existen y, sobre todo, y con mucho énfasis, les explicaré las ventajas y desventajas que puede tener cada uno de estos tipos de transformaciones. La idea es que terminando este video ustedes puedan entender la importancia de hacer estas transformaciones y sobre todo los efectos que podrían tener en sus algoritmos de inteligencia artificial o análisis de datos si es que las aplicamos. Pero bueno, antes de pasar a hablar de eso, de cada tipo de transformación, entendamos en general qué significa hacer una transformación cualitativa y por qué es importante para nuestro análisis. Y esto se contesta de manera muy sencilla. Y es que la razón de que sea importante realizar transformaciones cualitativas es porque nuestra computadora no es capaz de entender palabras. ¿Sí? Así de simple. Podemos tener esta ilusión de que nuestra computadora entiende palabras porque, bueno, todos usamos Google y ahí pones palabras en el buscador y parece que las entienden bastante bien. Puedes utilizar Word y la computadora parece que entiende tan bien lo que escribes que hasta te sugiere correcciones de ortografía, ¿no? Sin embargo, eso en realidad es una ilusión porque nuestras computadoras no son más que máquinas que hacen muy bien operaciones matemáticas, ¿sí? Lo que realmente está pasando no es que nuestras computadoras, ni Google, ni nada por el estilo, entienda realmente los símbolos, que en nuestro caso son las letras, y lo que significan cuando los juntamos en palabras. No. Lo que está pasando es que nuestras computadoras tienen programadas ciertos códigos que lo que hacen es transformar estos símbolos, llámense letras, en números, números que nuestra computadora sí puede procesar y entender, ¿ok? A esto es a lo que me refiero cuando hablamos de transformaciones de variables cualitativas, a transformar palabras en números, ¿sí? ¿Cómo es que se hace esto? Pues se hace mediante códigos. Y aquí quiero aclarar que no me refiero a códigos de computadora, ¿sí? No me refiero a que utilicemos Python y algo por el estilo. No. Me refiero a algo mucho más simple, ¿sí? Estos códigos que podemos ver luego en ciertas películas o en juegos donde asignamos cierto valor numérico a un símbolo o viceversa. Ahorita hablaremos un poco más a detalle. Pero antes de eso, vale la pena indicar que cada vez que hagamos una transformación cualitativa, estamos distorsionando en cierta manera el significado de nuestras variables, ¿sí? Y eso no pasa solo con las cualitativas, también cuando hacemos transformaciones numéricas estamos distorsionando lo que significa la variable original. No es que eso esté mal, sino que al cambiar el significado debemos entender que los resultados puede que no signifiquen exactamente lo que pensamos. Y no es que, otra vez insisto, esté mal ni que no debamos hacerlo, simplemente hay que considerar cada vez que transformamos algo que estamos cambiando el significado y hay que tomarlo en cuenta para que no obtengamos resultados tan a ciegas y creamos que todo es extremadamente literal. Y bueno, precisamente pasando a la parte de ¿y cómo es que funcionan estos códigos? Vale la pena hacer la aclaración que a este tipo de transformaciones de variables cualitativas se les suele llamar como codificaciones. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se relaciona esto? Si ustedes vieron la película de la leyenda del tesoro perdido, el código da Vinci o algo por el estilo, habrán visto que en este tipo de películas los argumentos suelen manejar una especie de códigos secretos donde, reitero, la idea es que las letras suelen tener como que dobles significados, pueden tener valores numéricos o cosas por el estilo, ¿no? Hay claves ocultas por todos lados. Cuando hablamos de hacer transformaciones de variables cualitativas, estamos hablando de crear esta especie de códigos, ¿sí? Y quizás sean demasiado jóvenes para haberlo experimentado, pero antes existía algo llamado anillos decodificadores que servían para hacer algo más o menos por el estilo. O bueno, quizá igual ustedes o alguno de sus familiares o amigos hayan hecho alguna vez un código secreto donde
asignaban letras, por ejemplo, a ciertos valores numéricos, ¿no? Básicamente, esto es a lo que nos referimos con transformaciones de variables cualitativas. Convertir letras o palabras en números que entienda nuestra computadora. Ahora, pasemos al primer tipo de transformación de variables cualitativas, que de todos es el más simple y se llama creación de variables dummy. ¿Sí? Dummy, o sea, variables tontas. También se les suele denominar en inglés como one-hot encoding y básicamente consiste en crear variables binarias, que por binarias me refiero a que pueden tomar solo dos valores, suelen ser 0 y 1, y que por ser binarias, como solo pueden ser 0 y 1, se suele llamar también como variables dummy o tontas. ¿Ok? La idea es que nosotros cambiemos una única variable categórica por varias columnas de variables dummy que nos permitan obtener la misma información. Aquí abajo viene un ejemplo. Tenemos en este caso, en la tabla de la izquierda, nuestra variable llamada mascota o pet en inglés. La idea es que en esta variable tenemos diferentes valores que puede tener, que en este caso son los tipos de mascotas que hay en esta lista de datos, ¿no? Tenemos gato, perro, tortuga, pez y otro gato. ¿Ok? Reitero que esto no lo puede leer su computadora porque no entiende palabras. Para que ustedes puedan hacer que su computadora lea esto, uno de los métodos más sencillos es el de las variables dummy, que básicamente consiste en tomar cada valor posible de esta variable original, que en este caso veamos cuáles son los posibles, ¿no? En este caso sería, puede ser gato, perro, tortuga y pez. No repito gato porque ya lo puse arriba, ¿no? Es tomar estos 4 valores posibles y crear 4 columnas nuevas, donde en cada columna vamos a asignar el valor de 1 cuando es verdadero, en este caso la variable de esta columna, y 0 cuando es falso. Aquí, por ejemplo, tenemos que para representar que el primer valor es gato, en la variable nueva que acabo de crear que se llama gato, voy a poner un 1, indicando que para este renglón se trata de un gato. Y en la variable perro voy a poner un 0 porque no es perro, no es tortuga, ni es pez, es un gato. ¿Vale? Para el caso de la variable perro, hago lo mismo. En este caso pongo que no es gato, voy a poner que sí es perro, que no es tortuga y que no es pez. ¿Vale? Y así, pues podemos seguirnos con cada una de esos valores y vemos que se puede hacer este código para representar cada uno de estos valores. Esto es la forma más simple de codificar variables categóricas en variables numéricas, ¿vale? Mediante la creación de variables DOM. Una única nota antes de pasar a ventajas y desventajas es hacerles ver que en realidad la última columna no es necesaria, ¿ok? De hecho, cuando ustedes le pidan a su computadora, porque ya hay programas que hacen esta codificación de manera automática, cuando le piden a su computadora hacer esta codificación, les van a dar una opción y es que eliminen la última columna de estas variables dummy. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no es necesario incluir la última columna para poder, por ejemplo, expresar el valor de pez. ¿A qué me refiero? Precisamente, como ya tengo la variable gato, perro y tortuga, la variable pez yo la puedo expresar como que este animal no es ni gato, ni perro, ni tortuga. Por descarte, si no es ninguno de estos tres, pues tiene que ser pez. ¿Ok? Por eso no es necesario que ponga esta última columna para especificar que es pez. En cierta forma es como redundante. Yo sé que podrán decir, prof, pero pues es que puede haber más tipos de mascotas. Total razón tienen. Sin embargo, consideren que esto, o sea, ya tenemos esto como nuestro universo de datos, ¿sí? En teoría, aquí están todos los tipos de mascotas que podríamos tener en nuestros datos, ¿sí? Si no están aquí todos los tipos, sí, sería un error esto, pero el error no se debería al método de variables dummy, sino a que pues nos hizo falta recopilar más datos en nuestra base. ¿Ok?
Pero bueno, no importa si incluyen o no la última columna, en general solo van a hacer trabajar un poquito más a su computadora, pero fuera de eso no hay tanto problema. ¿Ok? Ahora sí, hablemos de ventajas y desventajas de esta codificación. La ventaja es que es la manera más neutral de transformar su variable categórica. ¿A qué me refiero? Al crear cada una de estas variables nuevas, ustedes en cierta manera están indicándole literalmente a la computadora que esto es un gato, no es un perro, no es una tortuga y no es un pez. ¿Sí? En sí es la manera más natural, menos distorsionada de indicar a la computadora el valor de esta variable. ¿Ok? Ahorita que veamos otras entenderán por qué en otros tipos de transformaciones hay problemas. ¿Va? Sin embargo, contra esta gran ventaja, su mayor desventaja de este método es que van a crear tantas columnas como valores de esta variable. Y digamos que pues no hay tantas mascotas posibles en el mundo, ¿no? O sea, por aquí quizá tengan serpiente, hámster o algo por el estilo, pero digamos que habrá unas 10, 20 mascotas distintas, ¿no? El detalle es que, pues, entre más valores pueda tener esta variable, van a crear más columnas, y entre más columnas van a ser más difícil para su computadora procesar todos los datos. Va a tardar más y es más, puede que no termine, ¿sí? Entonces, debido a ese problema de que más valores significa más columnas, este método es muy poco recomendable para tratar variables que tienen más de 10 valores distintos. Y un ejemplo de una variable muy cotidiana y que precisamente es una mala idea de trabajar con este ejemplo, puede ser la variable estado. ¿Sí? O sea, tan simple como poner los estados de México, ¿vale? O de Estados Unidos o de cualquier otro lado. Los estados dentro de un país pueden ser un montón, ¿no? Entonces, aplicar este método de variables dummy a la variable estado es una mala idea porque van a tener un montón de columnas, ¿va? Y esto va a hacer que su computadora se alente mucho al procesarlas, entre algunos otros detalles un poquito más estadísticos, ¿vale? Muy bien, sigamos entonces con la siguiente variable. Muy bien. El siguiente tipo de transformación que tenemos es el que se llama codificación ordinal. Es muy similar al de creación de dummies, solamente que se expresa de una forma ligeramente distinta. La idea de la codificación ordinal, o que también se suele llamar como codificación simple, es asignar un valor numérico en algún orden para representar cada valor de una variable ordinal. Y sí, fíjense que estoy usando el término ordinal, que si recordamos lo que vimos en tipos de variables, las variables ordinales son aquellas donde importa el orden, a diferencia de las categóricas donde todas son iguales. ¿Ok? Aquí les pongo un ejemplo, y ahorita lo discutimos un poquito a fondo, sobre esto. Imagínense que tenemos aquí los niveles de escolaridad y esto es una variable ordinal y yo quiero convertirla a números, ¿va? La forma más simple de codificar esto, que no fuera por variables dummy, podría ser asignando un valor numérico a cada uno de estos niveles educativos. Por dar un ejemplo muy simple, el kinder, pensando que es el primer nivel educativo, sería el 1. A la primaria le daríamos el valor 2. A secundaria le daríamos el valor 3. A preparatoria le daríamos el valor 4. Y terminaríamos con universidad, ¿no? Que sería el valor 5. ¿Ok? Esto es codificación ordinal. Y de hecho, hasta podría parecerles un poco más simple que la codificación de variables dummy, ¿no? Es bastante sencillo el asunto. ¿Vale? En general, la ordinal y la de variables dummy, en ese sentido, son muy similares, de que son muy sencillas de hacer. ¿Va? Ahora, la gran diferencia que existe entre el uso de la codificación ordinal y la de dummies es que la codificación ordinal supone que las variables tienen algún orden, ¿sí? Porque precisamente en este caso estamos asignando un orden ascendente donde kinder es lo más bajo y universidad en este caso sería lo más alto, ¿vale? En el caso de variables puramente categóricas, o sea, donde realmente no podemos asignar un orden, aplicar codificación ordinal es una terrible idea, ¿sí?
Porque lo que va a hacer es que, precisamente porque no tiene un orden definido, nuestra computadora va a pensar que sí, ¿ok? Y ese orden puede que se lo asignen incluso de manera aleatoria, ¿vale? Entonces, este tipo de codificación es bastante riesgosa si la utilizamos sin cuidado. Hay que considerar muy bien que nuestra variable sí sea realmente ordinal. Y aunque parece que es bastante cómoda convertir esto a esto, porque de hecho hasta computacionalmente lo es, a lo que me refiero es que ven que en Dummies había que crear una nueva columna o variable por cada valor, y en este caso pues simplemente convertimos una columna en otra y ya. El detalle es ese, ¿vale? Que si la variable no tiene un orden, está mal utilizada, ¿ok? Y el otro problema que existe es que este orden suele asignarse con números enteros y en general comienza a meterle cierto sesgo a nuestra computadora, haciéndolo pensar que la diferencia entre niveles educativos es equivalente. ¿A qué me refiero? A que la diferencia entre kinder y primaria, en este caso, matemáticamente es 1, ¿no? O sea, 1 más 1 les da 2, ¿va? Y luego te pasarían de primaria a secundaria, ¿ok? Y la diferencia sigue siendo 1, ¿ok? Esto, traducido en la vida real, puede que ustedes, como analistas, no lo vean así y que me digan, no, oye, es que la diferencia entre una persona que solo estudió el kinder y una de primaria, o sea, es cierta diferencia, pero es mucho más notable la diferencia que hay entre alguien de primaria y alguien de secundaria, ¿sí? Porque en secundaria quizá ya ven más temas, ¿no? Y quizás sea todavía más radical la diferencia entre alguien de prepa y alguien de universidad, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la codificación ordinal o codificación simple. Es extremadamente cómoda y nos evita el problema de crear demasiadas variables que alenten nuestro proceso de análisis, pero solo debe utilizarse para casos específicos e incluso en esos casos podríamos estarle metiendo cierto sesgo a nuestra computadora, haciéndola creer que, como reitero, los saltos entre un valor y otro parecieran tener siempre la misma magnitud, cuando puede que no sea así. ¿Ok? Muy bien. Y con esto, básicamente, terminamos los métodos más simples de codificación de variables cualitativas. ¿Ok? En general, ya sea variables dummy o ya sea codificación ordinal, estos dos métodos suelen ser más que suficientes para hacer un buen análisis de datos. Sin embargo, existen algunos métodos un poco más sofisticados y que voy a explicar brevemente, que se suelen utilizar sobre todo en áreas muy específicas como la parte de finanzas. ¿Ok? De una vez, y reitero, codificación ordinal y dummies debería ser siempre suficiente para hacer un buen análisis de datos. Los métodos que vamos a ver a continuación son, en cierta forma, un tanto riesgosos. Les explicaré a continuación por qué. Sin embargo, en algunos casos puede que nos den mejores resultados. Muy bien. A esto que veremos a continuación le llamaremos codificaciones más inteligentes. ¿Ok? Y es que estas codificaciones, más que traducirle a nuestra computadora mediante un código numérico de forma directa lo que significa cada una de estas palabras a números, lo que vamos a darle no solamente es esta traducción a su lenguaje numérico, sino que le vamos a dar un poco de información sobre lo que estamos buscando. ¿Vale? A este tipo de codificaciones las podemos llamar como codificación por objetivo. Y básicamente consiste en que consideremos la relación que tiene la variable a codificar con la variable objetivo. Existen varios métodos para este tipo de codificación. Entre los más comunes tenemos la codificación de valores promedio, la codificación bayesiana y uno súper utilizado en financieras que se llama el valor de la información. ¿Ok? Les voy a explicar únicamente en este caso la codificación por promedios y de hecho vamos a aprovechar para recordar uno de los gráficos que ya vimos antes en clase, ¿no? Que es este, la gráfica de barras apilada. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve, además de para ver poder predictivo de las variables, ¿ok? Y para esto vamos a avanzar con el siguiente ejemplo.
Recuerden, estamos viendo la codificación por promedios. Imagínense que yo tengo la variable tipo de vivienda, ¿ok? Y en este caso la voy a utilizar para un problema de aprendizaje supervisado. Y la idea es que voy a asignarle a estos tipos de vivienda un valor numérico. Si yo utilizara creación de dummies, tendría que crear 4 columnas. Bueno, 3 si quitamos la que siempre está de más, ¿no? Si yo utilizara codificación ordinal, tendría que decir que alguna vivienda es mejor que las otras y podría ordenar, por ejemplo, que quizá propia es lo mejor, luego diría que es la familiar, luego la hipoteca y termino con la rentada, ¿no? Pero aquí le estoy metiendo un sesgo porque yo las estoy ordenando sin que necesariamente tengan un orden, estas variables, ¿vale? Una opción alterna a esto, y que les digo que es una codificación más inteligente, es realizar la codificación por promedios, que precisamente nos vamos a ayudar de esta gráfica de barras apilada para sacar los valores. En esta gráfica lo que estoy viendo básicamente es el porcentaje de personas que son morosas, o sea, que no les pagan, y el porcentaje de personas que no son morosas, o sea, que sí les pagan, ¿vale? En el caso de la variable o del valor que es vivienda familiar, puedo ver aquí que tiene un valor de 0.79, ¿sí? O 79%, como lo prefieran indicar. Esto significa que de las personas que tienen una vivienda familiar, el 79% sí les va a pagar y el restante, 21, no les va a pagar. ¿Ok? En el caso de la variable con valor de hipoteca, tenemos que toda la barra es no morosa, o sea, todas les pagan, ¿sale? En este caso, tienen el 1 o el entero o el 100% de probabilidad de que las personas con hipoteca les paguen, ¿no? En el caso de propia, digamos que es 0.8 y en el caso de la renta, digamos que es 0.72, ¿ok? Lo que estamos haciendo aquí es sacar una especie de valor promedio de cuántas personas les pagan bien y cuántas personas les pagan mal. Sí, en este caso el valor promedio sería básicamente esto, el porcentaje de quién sí paga y quién no. ¿Ok? La codificación inteligente, entre comillas, por promedio o sustitución por promedio consiste en esto, en que para un problema de clasificación como este, yo calculo el porcentaje que cae en cierta clase dependiendo el valor de esa variable, ¿sí? Como en este caso el tipo de vivienda. Aquí, para todas los valores que sean vivienda familiar, en lugar de escribir un 1, un 0 o cualquier otro valor, voy a escribir el porcentaje de los que sí me pagan. En este caso yo pondría 0.79 o 79%, como lo quieran ver, ¿no? Entonces aquí pondría 0.79 aquí y aquí también. Los de hipoteca, que todos me pagan, pondría entonces 1. Los de propia pondría 0.8 o 0.80 y para los de rentada pondría 0.72. ¿Ok? ¿Por qué se dice que esto es una codificación más inteligente? Porque le estoy dando en cierta manera un valor que es a la vivienda familiar en este caso, que se relaciona más con mi variable objetivo. Por eso en cierta forma es como que más inteligente. ¿Ok? De hecho, muchos analistas, sobre todo en financieras, gustan de hacer este tipo de codificaciones porque suele dar muy buenos resultados. ¿Ok? Sin embargo, ¿cuál es el riesgo o la mayor desventaja en cuanto a hacer esto? Existen en general dos riesgos grandes cuando hacemos este tipo de codificación y por eso hay que tener cuidado. El primero es que, como se va a fijar básicamente en estos valores promedio, lo que va a ocurrir es que nuestra variable puede que el resultante haga similares o muy similares a dos valores que en realidad no lo son. Ejemplo, en este caso, la variable o el valor propia, que vale 0.8, y familiar, que vale 0.79, matemáticamente están súper pegaditas.
¿sí? Son muy similares una a la otra. La diferencia es 0.01. Sin embargo, y digo, el sentido común nos lo diría, alguien que tiene una vivienda propia es muy diferente a alguien que vive con su familia, ¿sí? Para un caso simple, si ustedes viven con sus papás, tienen una vivienda familiar y eso es bien diferente a tener una vivienda propia, ¿sí? Que al parecer el riesgo aquí es el mismo de prestarle a uno o a otra persona, así aparenta. Pero es eso, lo que están haciendo es que al hacer esta transformación, aunque nos ayuda a obtener mejores resultados, lo que están haciendo es una gran distorsión de la realidad, ¿sí? Y están haciendo que alguien con vivienda familiar, matemáticamente en nuestro caso, sea muy parecido a alguien con vivienda propia, cuando en el mundo real esto es falso, ¿ok? Ese es el primer riesgo que hay, que básicamente perdemos interpretabilidad porque hay distorsión. El segundo riesgo ocurre porque al hacer este tipo de transformaciones, en general por la variable objetivo, lo que estamos haciendo es meterle a nuestra variable predictiva información de nuestra variable objetivo. Si recuerdan, cuando vimos la clase de variables predictivas y objetivo, decíamos que la variable objetivo va después de la predictiva, ¿no? Que en cierta manera las predictivas son variables que conocemos a priori, que conocemos antes del análisis, ¿ok? Cuando nosotros hacemos esa transformación, estamos filtrando en cierta manera información del resultado, de algo que en teoría no viene en las variables predictivas. Y cuando hacemos esto, puede que hagamos que nuestro modelo caiga en algo que se llama overfitting, ¿sí? O en español, a eso se le llama sobreajuste. No me voy a detener mucho en esto porque vamos a ver este tema un poco más a fondo cuando ya veamos algoritmos, pero esto lo que genera es que su modelo aparente ser muy bueno para predecir resultados, pero cuando lo apliquen en la vida real, resulta que es terriblemente mal, ¿sí? Es como si ustedes se hubieran memorizado las respuestas completas de un examen de matemáticas, porque tuvieron acceso a él, lo que ustedes quieran, y cuando llega el examen le cambian tantito a esos problemas y como ustedes se memorizaron las respuestas exactitas, no saben hacer realmente el examen nuevo. Aunque los cambios sean mínimos, pero se memorizaron tan a detalle el otro que no pueden procesar los cambios mínimos. ¿Vale? Reitero, esto lo veremos un poco más a fondo después, pero en general es la idea. ¿Vale? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos ese tipo de transformaciones, porque pues, reitero, es un poco complicado, ¿va? Entonces, esto es por lo que pongo aquí la señal enorme de alerta. Siempre que hagan codificación por la variable objetivo, van a tener que agregar un método para ver que su modelo no está cayendo en sobreajuste, ¿sí? Esto lo veremos más a detalle cuando veamos métodos de evaluación, pero tengan mucho cuidado. En lo personal, es un método que a mí no me gusta utilizar, salvo que de plano ni variables DOMI ni codificadas me puedan ayudar a obtener un buen modelo de Machine Learning. Muy bien. En conclusiones, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la transformación de variables cualitativas a numéricas no solo es muy importante, sino que es esencial para que nuestra computadora pueda leer y entender palabras. Segundo, aprendimos que hay en general tres tipos de transformaciones básicas, que es la de variables DOMI, la de codificación ordinal y la creación de la codificación por variable objetivo. ¿Ok? Igualmente vimos que cada una de estos tipos de codificaciones tienen ventajas y desventajas. Hago énfasis en las desventajas. Variables DOMIs te genera demasiadas columnas y eso puede alentar mucho a tu computadora cuando haga el modelo. Codificación ordinal solo aplica para variables ordinales. Si tu variable no es esencialmente ordinal, es una mala idea aplicarlo, es incorrecto teóricamente. Y variable objetivo, codificación por variable objetivo, tiene los problemas de que puede generar este sobreajuste porque filtran información de la variable objetivo a las predictoras. Y bueno, tienen el problema de que distorsiona bastante los valores que hay. ¿Vale? Y bueno, antes de que terminemos, les traigo un bonus. Prometo ser muy breve. Hay un tipo especial de codificación de variables categóricas
que aplica para la codificación de texto, ¿sí? Precisamente esos algoritmos como el que trae su celular, de que predice la palabra que quieren escribir, es un ejemplo de codificación de texto. Hago énfasis aquí en que este es un tipo de problema, la interpretación de texto es un tipo de problema especial en ciencia de datos. No es ni clasificación ni es regresión. Es algo que se llama análisis de series de tiempo y es mucho más complicado, ¿ok? En general, lo que hace es analizar no cierto resultado, sino el orden de cada uno de los valores de las variables que hay, ¿ok? Por eso es una serie de tiempo, porque depende de dónde vaya agrupado, ¿sí? Tan sencillo como no es lo mismo escribir, por ejemplo, la palabra hola, ¿no? Algo así. Que podríamos escribir la palabra que les gusta. Bueno, una que ni siquiera esté bien. Como oal, ¿no? En este caso, el orden de las letras altera totalmente el resultado, ¿vale? A esto tiene que ver con series de tiempo, también pueden ser sucesos en el tiempo, pero eso lo dejaremos para después, ¿va? La codificación de texto, sin embargo, sí utiliza una transformación de variable cualitativa, que básicamente es muy similar a la de las variables, la transformación de por codificación ordinal, ¿va? Solamente que en este caso, como es una serie de tiempo, se le suele llamar como una bolsa de palabras, así se le llama al método, o crear un vocabulario, ¿vale? En términos muy simples, lo que hacemos es crear una especie de diccionario donde decimos que 1 equivale a la palabra, por ejemplo, el, ¿no? 2 equivale a la palabra la. 3 puede equivaler a la palabra coche. 4 puede ser la palabra luna, ¿ok? Entonces, a esto se le llama vocabulario o bolsa de palabras y básicamente nos ayuda para traducir oraciones, por ejemplo, la frase el coche, lo cambiaríamos por dos números, que en este caso sería el 1 y luego el 3, ¿vale? Esto es la codificación de texto por el método de bolsa de palabras o vocabulario. Nótese aquí que no importa realmente el orden que le dé al vocabulario, porque precisamente como es un análisis de serie de tiempo, realmente aquí no está el problema de la codificación ordinal, ¿vale? Pero bueno, eso solo fue un bonus. Quizá lleguemos en las clases a ver lo que es análisis de texto, pero bueno, en caso de que no, solamente era para que no se quedara ahí el tema al aire. Muy bien, chicos, pues por hoy es todo. Si están viendo este video muy temprano, espero que puedan irse a descansar y a dormir. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles y sean felices. No se olviden de contestar las preguntas de control, por favor. Nos vemos.